Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Aquí se habla derecho penal. El Protocolo de Kioto es un tratado internacional, parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso que producen efecto invernadero y causan el calentamiento global. El Protocolo de Kioto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor sino hasta el 16 de enero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado. Cuando se firmó el protocolo, el mayor emisor de gases invernadero era Estados Unidos, quien nunca ratificó el tratado. El Acuerdo de París es un tratado internacional que de igual modo forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y también establece medidas para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Su vigencia será a partir del año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. En abril de 1986 fue el accidente nuclear de Chernobyl, ocurrido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en Ucrania cuando formaba parte de la extinta Unión Soviética. En 2011, y prácticamente con la misma magnitud de gravedad, se registra el accidente nuclear de Fukushima, en Japón. Estos sucesos han sido considerados como los accidentes nucleares más graves en la escala internacional de accidentes nucleares, e incluidos también como los grandes desastres medioambientales de la historia de la humanidad. A principios de agosto de este año, lo que inició como un llamado del gobierno de Brasil a los agricultores para realizar una quema controlada e iniciar así el cultivo de la tierra, desencadenó en un incendio a gran escala en la selva amazónica, con una afectación considerable al medio ambiente. También fue un hecho plagado de amarillismo, fake news y fotos falsas aprovechado por los detractores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Cada año, desde 1995, se reúnen los estados parte de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La cumbre sobre el cambio climático de este año sería entre el 2 al 13 de diciembre en Santiago de Chile. Sin embargo, en razón de los disturbios que aún a la fecha se mantienen en el país austral, se ha decidido que la cumbre se celebre en la fecha pautada, presidida por Chile, pero la sede será en España. El desequilibrio que produce la emisión de gases con efecto invernadero está trayendo consecuencias a mediano y largo plazo para el planeta, como por ejemplo, aumento de la temperatura media, reducción de la superficie de glaciares y por ende, elevación del nivel de agua de los mares y océanos y también posibles inundaciones de zonas próximas al mar o islas. Por ello, no resulta suficiente una reunión anual para combatir el problema, ya que si realmente fueran productivas las convenciones sobre el cambio climático y realmente los países miembros hicieran lo propio, la emisión de gases de efecto invernadero habría disminuido, pero lamentablemente no es así. Entonces, los países más pronto que tarde deben tomar conciencia y empezar a aplicar políticas rápidas y realmente óptimas para combatir el gran problema que es la contaminación ambiental. Y acabamos de escuchar a Elisa Rego con el tema Selva del año 1988. Mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de Derecho Penal. En la próxima hora vamos a abordar distintos temas de actualidad que serán analizados desde la óptica de un penalista y defensor de los derechos humanos. Esta nueva emisión se está grabando el 8 de noviembre de 2019 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación ubicados en la ciudad de Caracas, Venezuela. También estamos grabando en formato podcast bajo la plataforma Spreaker. La versión streaming de este programa se transmite a las 8 de la noche los días miércoles y sábados vía web a través de www.humanoderecho.com. Y si no pudiste escucharnos el miércoles o el sábado o simplemente quieres volver a escuchar este u otro programa, los audios y los podcasts estarán colgados en mi canal de YouTube, de SoundCloud, de Spreaker, de Anchor y también en el canal de YouTube de Humano Derecho Radio Estación. Colaborando en los controles, Héctor Meneses. Vamos con música, vamos a escuchar Every Planet We Reach Is Dead de la banda Gorillaz del año 2005. Bueno, el programa de hoy y el siguiente, el número 15, la emisión número 15, lo dedicaremos al tema de la contaminación ambiental y por ende a la parte penal del asunto. Muchas legislaciones hoy en el mundo han incluido, pudiera decir que la mayoría de ellas en sus ordenamientos jurídicos, leyes penales ambientales. De hecho, el derecho penal ambiental es una rama del derecho penal que realmente es sumamente fascinante y compleja, aunque no lo crean. De hecho, acá en Venezuela tenemos una ley penal del ambiente y también hay fiscalías del Ministerio Público especializadas en esta área. Hoy empezaremos hablando un poco de cómo va el tema
del medio ambiente a nivel internacional, a nivel global. Hablaremos sobre los tratados internacionales en materia ambiental, como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, accidentes medioambientales como el de Chernobyl, el de Fukushima, la quema en la selva amazónica registrada este año, y sobre este último accidente, la vuelta política que tuvo también. Vamos también a hacer referencia a las conferencias sobre el cambio climático que se vienen celebrando en el mundo desde el año 1995 y la utilidad de las mismas. Finalmente, vamos a dejar una pequeña ventana abierta para el episodio número 15, que como ya señalé, también será sobre el derecho penal ambiental o el crimen ambiental. Pero el próximo programa vamos a hablar algo un poco más doméstico, más nuestro, pero sin duda algo más álgido, ya que en el próximo programa vamos a estar hablando sobre la minería ilegal. Vamos con música, vamos a escuchar a Café Tacuba con el tema Trópico de Cáncer del año 1994. Bueno, empecemos hablando un poco sobre el Protocolo de Kioto. El 11 de diciembre del año 97, los países industrializados se comprometieron en Kioto, en Japón, a un conjunto de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios, es decir, los gobiernos que firmaron este tratado internacional, pactaron acordaron llegar a una reducción de gases de efecto invernadero entre el año 2008 y el año 2012, de al menos un 5% en promedio de las emisiones de los gases de efecto invernadero, los cuales fueron tomados en cuenta, este porcentaje fue tomado en cuenta de acuerdo al nivel que se registraba para el año 1990. La 18ª Conferencia sobre Cambio Climático ratificó una nueva vigencia para el Protocolo de Kioto entre el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de este año, 2019. Sin embargo, esta 18ª Conferencia realmente denotó un débil compromiso por parte de los países industrializados, los países que formaban parte del protocolo de Kioto, y sobre todo los países que de alguna manera generan más gases con efecto invernadero, como Estados Unidos, Rusia y Canadá, que decidieron no respaldar esta prórroga a este tratado internacional. Sin embargo, como dato curioso, por otra parte, se reiteraron compromisos, obviamente, por los demás países que sí acordaron la prórroga de este tratado internacional, de continuar con el financiamiento de la disminución de los gases con efecto invernadero, con miras a movilizar $100 millones sobre este tema del cambio climático. Luego tenemos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es también un tratado internacional, de alguna manera viene a sustituir el Protocolo de Kioto, establece por supuesto también medidas de reducción para las emisiones de gases de efecto invernadero y entraría en vigencia, como ya lo indiqué, en enero de este año próximo, del año 2020, cuando justamente finaliza la prórroga del Protocolo de Kioto. El jefe de la Conferencia de París, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, dijo que este ambicioso y balanceado plan es un punto decisivo e histórico en el objetivo de reducir el calentamiento global. Hay 2 estudios que indican que para el 2017 ninguno de los países mayormente industrializados, que son de alguna manera los signatarios del Protocolo de Kioto y también del Acuerdo de París, estaban implementando las políticas que esperaron a lo que acordaron, pues, y además que no han cumplido con, por supuesto, el tema principal, que es la reducción de las emisiones que fueron previamente acordadas. Incluso si es que lo hubiesen hecho ya, señala la nota que conseguí al respecto, la suma de todas las emisiones de los miembros firmantes de estos países industrializados para el año 2016 no sería suficiente para mantener el incremento de la temperatura en menos de 2 grados centígrados, que fue uno de los acuerdos en el Protocolo de Kioto y Acuerdo de París también. En marzo de este año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que existe desde el año 1995, presentó su 6º informe sobre las perspectivas del medio ambiente mundial, GEO por sus siglas en inglés. Esto fue en Nairobi, en Kenia. Este informe señala que los países deben tomar medidas urgentes y que el panorama no es para nada alentador en esta materia. Sin embargo,
el Acuerdo de París y los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han establecido entre el año 2015 al año 2030 es una iniciativa también de Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de los Objetivos del Milenio del año 2000. Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible está erradicar la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida sustentable, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa. Entonces, el Acuerdo de París y los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible asoman algunas ideas, algunas soluciones, como por ejemplo frenar la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, mejorar la gestión del agua, de los recursos, mitigar el cambio climático y usar los recursos con eficiencia. Esto al principio suena un poco vacío y obvio, pero ellos lo desarrollan sobre todo la gente del GO. Este informe de Naciones Unidas, la gente del GO, hace unos señalamientos bastante profundos que van más allá de vamos a limpiar la playa y vamos a reciclar. Ellos hacen un estudio bastante agudo sobre el tema del cambio climático y las consecuencias. Y ojo, las consecuencias no solamente sobre el medio ambiente, es decir, las consecuencias del cambio climático sobre los mares o sobre la selva amazónica, etcétera, sino que ellos van mucho más allá. Leo parte de este sexto informe. El cambio climático altera los patrones meteorológicos, lo que a su vez produce un efecto amplio y profundo sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad. Ahí es donde yo digo que ellos van un poco más allá, que pone en peligro los medios de subsistencia, la salud, el agua, la seguridad alimentaria y la energética en las poblaciones. Esto a su vez agudiza la pobreza, la migración, el desplazamiento forzado y el conflicto. Dato interesante sobre el Acuerdo de París, que nos da a entender que no todos son grandes conferencias donde se generan grandes gastos de dinero, como estas conferencias sobre el cambio climático, sino que esta gente de Naciones Unidas, los de las perspectivas del medio ambiente mundial, el GEO, tienen un equipo de expertos bárbaro. Ellos señalan en este sexto informe también lo siguiente. Para cumplir París, es decir, el Acuerdo de París, se necesita que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan entre un 40 y un 70% entre el año 2000 y el año 2050. Para el año 2070, si se cumple esta meta, simplemente debería ser cero el porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero. Pero también resaltan los expertos estos de Naciones Unidas que cumplir con el Acuerdo de París será más rentable para la economía mundial que no hacerlo. Ellos calculan que los ahorros de salud mundial por la reducción de muertes y enfermedades, por la contaminación de los combustibles fósiles, de petróleo, gasolina, etc., ascendería a unos 54 billones de dólares. Vamos con música, vamos a escuchar We Kill the World de la banda Boney M del año 1981.